Me gustaría invitarte al próximo retiro y comunidad Hermandad, un espacio exclusivo de hombres para resignificar la masculinidad en un espacio de confianza, vulnerabilidad, valentía, pero también mucho disfrute. Para más información, hermandad.one. Tu público puede confundirse aquí y entender que estamos diciendo que toda la medicina alternativa es científica. No, hay medicina alternativa que es pseudocientífica y está en el vértice C, así como hay medicina establecida que también es pseudocientífica y está en el vértice B. Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast, donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar, conducido por Víctor Sadia. Francisco Gil White es licenciado en composición musical, maestro en ciencias sociales y biológicas y doctor en antropología biológica y cultural. Es editor de la página web Historical and Investigative Research, HIR, y creador del newsletter The Management of Reality. En esta segunda parte del podcast con Francisco, exploramos diversos temas relacionados a la epistemología científica y la influencia de los medios de comunicación en la percepción pública. Aplicamos lo discutido en el primer episodio y lo bajamos al ejemplo de las ciencias de la salud, utilizando como ejemplos la homeopatía y la ortopedia. Hablamos de la industria farmacéutica y su rol en crear la realidad en el mundo de la salud, así como de sus intervenciones en la época del COVID. Hablamos sobre el tabú que se tiene de las teorías de la conspiración, del rol que el posmodernismo puede aún tener como herramienta para cuestionar la forma en la que creamos realidades, y de las condiciones que podemos construir como comunidad para poder cambiar paradigmas en salud. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy nos acompaña Francisco Gil White. Francisco, gracias por estar aquí otra vez conmigo. Estamos ahora en la misma ciudad, pero separados por unos kilómetros. Probablemente lo que voy a publicar el día de hoy va a estar pegado al episodio que grabamos hace un mes. Y quiero nada más dar un poquito de contexto para entrar a la plática de hoy. Esa vez platicamos de Malinowski, de Saussure, de Thomas Kuhn. Hablamos de los primeros posmodernos como Barthes y Derrida y de su esfuerzo inicial de ver la importancia de las gramáticas de las metanarrativas, de entender las lógicas de cómo funcionan las cosas y no solo los contenidos de las ideologías. Pero vimos que los posmodernos después de ellos no se fueron tanto a robustecer una ciencia que analice estas dinámicas que crean y mantienen los paradigmas y que se necesita muchísimo, y se fue llevando más hacia temas donde se podía aplicar esa teoría, pero para combatir fuerzas desde una perspectiva mucho más marxista, como reclamando estas dinámicas de opresor contra oprimido. Entonces me gustó mucho que dijiste que la ciencia no es un discurso como cualquier otro, que a veces los posmodernos así se descalificó, y que si el principio ordenador es el escepticismo en la ciencia, el principio que da las presiones evolutivas darwinianas al desarrollo de la ciencia sea el escepticismo, entonces eso es una gran apuesta para el futuro. Entonces a mí en la sesión de hoy quiero entrar un poco más de lleno en este tema de la ciencia y usar un caso específico de análisis que son las ciencias de la salud. ¿Cómo producimos conocimiento en salud? ¿Cuánto de esto está mediado por fuerzas con múltiples conflictos de interés por mantener el paradigma reinante? ¿Cuál es el detrimento de la población cuando hay una hegemonía sobre la lógica de lo que es la salud, la medicina y el bienestar? ¿Y qué pasa también con todos estos científicos que quieren la vida eterna y nunca envejecer? ¿No? Por ahí podemos entrarle. Estoy muy emocionado de estar contigo y pues gracias por tu generosidad. Gracias por invitarme, Víctor. Qué interesante la cadena de temas que quieres abordar. ¿Cómo te gustaría entrarle? ¿Por qué no retomamos un poquito esta idea de cómo la ciencia es una productora de realidad? Y si bien la ciencia se legitima dentro de su propio juego, cumpliendo las reglas de si te publican en este paper y te invitan a dar esta conferencia y eres parte de esta asociación, eres parte, y tú bien decías que la pseudociencia se puede medir también cuando si tú tienes un argumento en contra del paradigma reinante y no te lo publican. Yo creo que eso te pasa a ti mucho, ¿no? Ya no te quieren publicar algunos journals, ¿no? Bueno, Entonces, obviamente que la interpretación que me conviene a mí es decir que me he vuelto tan controvertido que por eso no me quieren publicar, porque la hipótesis alternativa es que mi trabajo pues se echó un clavado de calidad y entonces es totalmente justificado que no me publiquen. Esa es la otra hipótesis. Pero lo que sí podemos decir es que mis dificultades para publicar en revistas académicas comenzaron al mismo tiempo que mis problemas políticos. Es decir, cuando me corrieron de la Universidad de Pensilvania por documentar la historia del movimiento árabe palestino, que incluye el hecho muy importante de que el padre fundador del movimiento árabe palestino, Haj Amin al-Husseini, fue también el director de los campos de muerte de los nazis, donde se exterminó al pueblo judío europeo. Cuando yo documenté todo eso,
y me corrieron por haberlo publicado de la Universidad de Pensilvania. Ahí también empezaron mis dificultades para publicar trabajos meramente académicos que no tenían que ver con ninguna cuestión política, ¿no? O sea, ya después ya no pude publicar nada en revistas académicas. Entonces, la correlación sí está, pero por supuesto hay dos hipótesis. Una es que me están bloqueando porque estoy documentando cosas que exponen el verdadero funcionamiento de nuestro sistema. Y la otra hipótesis es, independientemente de ese trabajo, que mis artículos académicos que he publicado desde entonces, o he tratado de publicar desde entonces, no son de muy buena calidad. Pero pues el público puede decidir qué hipótesis es la más razonable, porque mis trabajos que no he podido publicar están publicados en Internet, digamos, están disponibles en Internet, en estos websites, en SSRN, que es uno de estos websites que permiten a los académicos dar a conocer públicamente los borradores de los artículos que van a querer publicar, ¿no? Ahí los tengo y la gente los puede leer, y justo te quería enseñar ahorita un cuadrito que tengo en uno de estos artículos, si me permites. Claro. Pero los temas que estás abordando me parecen muy bien, digamos, articulados con un artículo que yo escribí, con un paper que yo escribí que tiene que ver con la filosofía de la ciencia, porque una de las cosas que a mí siempre me ha interesado es cómo podemos hablar con mayor rigor sobre lo que es la ciencia y lo que vuelve a la ciencia distinta de otros caminos epistemológicos. Y en ese ensayo, lo que yo trato de explicar, digamos, el tema central es cuál es la diferencia entre la ciencia y la pseudociencia y la no ciencia, ¿no? ¿Cómo podremos rigurosamente delinear la frontera entre ciencia y pseudociencia? Y esta es, digamos, la meta central de la disciplina que llamamos filosofía de la ciencia. Nació con el intento de contestar justamente esa pregunta. ¿Cómo podemos rigurosamente definir qué es lo que es la ciencia y qué sería no ciencia y qué sería pseudociencia? Y los filósofos fracasaron en este intento. Estuvieron haciendo esto durante 150 años más o menos, y de plano se dieron por vencidos hace algunos años, dijeron, bueno, es que no logramos producir ninguna definición rigurosa. Entonces, yo tomé este problema porque me parece que uno no se puede dar por vencido aquí. O sea, ¿cómo es posible que la filosofía de la ciencia no defina su objeto de estudio? Lo tiene que definir. Entonces, escribí este ensayo para tratar de resolver este problema, que en filosofía de la ciencia se llama el problema de la demarcación, es decir, cómo demarcas la ciencia de lo que no es ciencia. Okay, entonces te voy a compartir. Esta es la página donde está el ensayo. Pueden hacer el download como lo estoy haciendo yo. Tengo todo un argumento, pero lo que te quiero enseñar aquí es nada más tablita para describir, digamos, todo el campo epistemológico en el que se inscribe la ciencia y cuál es la relación o la posición relativa en ese espacio de la ciencia, ¿no?, relativo a otros caminos epistemológicos. Entonces, son dos ejes. En el eje Y tenemos lo que está variando, es la apariencia de una disciplina. Entonces, si tú estás hasta abajo, tienes una apariencia muy poco académica. Y si estás hasta arriba, tienes una apariencia totalmente académica. Entonces, si estás hasta arriba, pues eres una disciplina que produce departamentos universitarios, ¿no?, con profes que recibieron doctorado y que ellos mismos también doctoran a otros alumnos, ¿no? Eso es cuando estás hasta mero arriba de este eje. Y cuando estás hasta abajo, pues solamente todo el mundo es amateur y no están certificando a nadie, no hay ninguna institucionalización de nada, etcétera, ¿no? En el eje X, lo que tienes es la estructura de mercado. Entonces, cuando estás el extremo izquierdo, lo que tienes es lo que los economistas llaman falla de mercado, una falla de mercado total, porque no hay ninguna competencia, hay unas barreras totalmente restrictivas para entrar al mercado, entonces no se puede producir competencia tampoco en principio. Y lo que rige ahí es un monopolio de ideas, ¿no? Un monopolio, o para ser muy precisos, es un monopolio que tiene ahí un paradigma, una teoría en particular, tiene un monopolio de todas las posiciones que en inglés llaman gatekeeping positions, gatekeeping, o sea, las posiciones en el sistema que deciden quién puede publicar artículos científicos, por ejemplo, ¿no? Y cuáles artículos se pueden publicar, o los que deciden qué becas de investigación van a repartir y a quiénes, los que están persiguiendo qué preguntas y este tipo de cosas.
o los que están decidiendo a quiénes van a admitir para estudiar qué preguntas en programas de doctorado y qué tesis les van a permitir que hagan, etcétera. Entonces, todos esos son los gatekeeping positions, es decir, las posiciones que resguardan qué está permitido decir y qué no está permitido decir institucionalmente, porque obviamente que en privado cada quien puede decir lo que quiera, pero la pregunta aquí es, ¿qué es lo que está permitido de expresarse institucionalmente? Y entonces, en el extremo izquierdo del eje X, lo que tenemos es un monopolio, una falla de mercado total, en el que el mismo paradigma controla todo. Mientras que en el extremo derecho, lo que tenemos es un libre mercado perfecto. Es decir, hay distintos oferentes, es decir, hay más de una teoría, hay más de un programa de investigación ofreciendo más de una teoría para explicar algún fenómeno que es de interés para la disciplina, ¿no? Y la barrera de entrada es inexistente, es decir, que el que quiere producir cualquier teoría nueva la puede producir y la va a poder expresar institucionalmente en las revistas académicas o escribir una tesis de doctorado sobre ella o conseguir dinero para investigarla, etcétera. Es un libre mercado sin barreras de entrada y con una competencia amplia, ¿ok? Bueno, entonces, una vez definidos estos dos ejes, podemos situar en todo el espacio dónde debemos localizar las distintas disciplinas. Y no me voy a poner a decir ahorita cuáles pertenecen dónde, porque eso simplemente generaría demasiada controversia aquí. Simplemente voy a describir cómo funciona el espacio. Entonces, si tú estás en el vértice A, que es donde se maximiza la apariencia académica y la libertad de mercado simultáneamente, ¿no? Entonces, ahí lo que tienes es ciencia. Ese es el caso ideal de la ciencia, ¿no? Tienes un mercado perfecto que está reconocido socialmente en la estructura de las instituciones y tiene prestigio justamente porque es un mercado perfecto y la expresión institucional lo premia, ¿no? Y entonces ahí la disciplina en cuestión tiene la apariencia de ciencia y además es ciencia, porque solamente puede haber ciencia cuando hay un mercado libre en donde todo se puede cuestionar. ¿Estamos? Sí, perfecto. Ok, pero si tú te quedas en esa frontera norte, ¿no? En el eje de hasta mero arriba, en la orilla de hasta mero arriba, cuando te mueves del vértice A al B, o sea, te mueves hacia la izquierda sobre la orilla superior de este espacio, ahí lo que está pasando es que la apariencia académica es constante. Todo el tiempo pareces una disciplina científica porque estás totalmente institucionalizado como disciplina en la universidad, pero conforme te mueves a la izquierda, lo que pierdes es la libertad de expresión de cualquier idea. Entonces, hay cada vez más censura a favor del paradigma dominante conforme te vas moviendo hacia la izquierda. Entonces, cuando llegas al punto B, lo que tienes es una pseudociencia. Sí, y si me dejas ahí decir algo, no nomás esto funciona a través de la censura, sino a través de una hegemonía también del lenguaje, que son argumentos que son al menos considerados como válidos. O sea, literalmente el que critique, no que lo censuren, pero el que lo critique bajo un lenguaje no aceptado, literalmente es un loco que habla chino en un mundo donde todos hablan inglés. Me encanta, muy, muy claro como lo dijiste. Entonces, hay dos niveles de censura. Uno es el nivel que sucede dentro de la gramática pura del discurso dominante, del paradigma dominante, ¿no? Que dice, algunas afirmaciones son comprensibles, procesables, admisibles, cuerdas, razonables, todos estos adjetivos al mismo tiempo, y otras expresiones son locas, absurdas, tontas, inadmisibles, violaciones de la gramática, etcétera, ¿no? Ese es un nivel de censura. Y otro nivel de censura es el que dice, bueno, si tú violas la gramática de lo que se puede decir, lo que es razonable, lo que es cuerdo, lo que no es cuerdo, si tú violas esa gramática, entonces no te publicamos, ¿no? Ese es el siguiente nivel de censura. Sí. Es un poquito también, por ahí leí tu artículo de Wikipedia, ¿no? Que tiene este tipo de conflictos. Así es. Entonces, en el vértice B, lo que tienes es una disciplina que parece perfectamente científica porque se ponen batas y les dan doctorados y tienen departamentos universitarios que gradúan alumnos y publican en revistas especializadas. Toda la apariencia de ciencia ahí está y sin embargo no hay nada de ciencia. Son una bola de charlatanes que probablemente ellos mismos ni siquiera saben que son charlatanes porque recibieron doctorados y todo y entonces el sistema de prestigio los convenció de que son científicos. Sin embargo, la forma como operan, es decir, la forma como están protegiendo un monopolio
un monopolio de ideas que no permite ningún reto ni ninguna competencia, pues los identifica como pseudocientíficos desde el punto de vista formal, aunque desde el punto de vista social tengan todos los símbolos necesarios para llamarse en público una ciencia. Entonces ese es el vértice B. Ahora, si bajas del vértice B hacia el vértice C, ¿qué está pasando? Ahí se mantiene constante la estructura de mercado, es decir, ahí son puros monopolios de ideas. Lo que va cambiando, totalmente dogmáticos, ¿no? Monopolios de ideas dogmáticos, lo que va cambiando conforme te mueves hacia abajo es la apariencia. Entonces, conforme bajas, se vuelve cada vez más obvio que estamos viendo una disciplina que no es científica, hasta que llevas al punto C, el vértice C, y en el vértice C todo mundo puede ver que esto es una pseudociencia, nadie se confunde, está totalmente fuera de la universidad, ninguna universidad siquiera imaginaría hacer un departamento para una disciplina como esta, ¿no? Y el resultado es totalmente justo porque efectivamente esto es una pseudociencia. Entonces, en el vértice C tienes una pseudociencia que parece pseudociencia, mientras que en el vértice B tienes una pseudociencia que parece ciencia desde el punto de vista social e institucional, ¿ok? Luego, conforme te mueves del vértice C al vértice D, lo que se mantiene constante es esta apariencia de pseudociencia, porque es una disciplina que está totalmente fuera del marco institucional, ¿no? Entonces, no hay departamentos universitarios para esta disciplina. Los practicantes tienen que estar, son todos amateurs que lo hacen por cuenta propia, que no reciben apoyo social e institucional, ¿no? Pero conforme te mueves hacia la derecha, el rigor incrementa porque hay cada vez más una estructura de mercado que permite una competencia de ideas y quiere decir que conforme viajas cada vez más hacia la derecha, los practicantes de esta disciplina se están criticando unos a otros cada vez con mayor rigor para desechar lo que no funciona y preservar lo que sí está explicando los aspectos del universo que están investigando, ¿no? Hasta que llegas al vértice D, donde lo que tienes es una disciplina que realmente es científica, que no tiene nada que pedirle a la física ni a ninguna disciplina que podamos considerar científica, ¿no? Pero que socialmente no está reconocida como tal y que la sociedad considera como una pseudociencia y no permite que entre a la universidad, ¿ok? Entonces, ¿qué sería un ejemplo aquí? Porque ayuda, ahora sí hay que dar algunos ejemplos. Entonces, un ejemplo de una pseudociencia que parece pseudociencia podría ser la astrología. La astrología en el medioevo estaba en las universidades, se enseñaba en las universidades, había astrólogos que eran consejeros de los gobernantes oficiales, ¿no? Como hoy hay economistas que son consejeros de los gobernantes, era una cosa totalmente institucionalizada y se consideraba una ciencia, pero con el tiempo esa percepción fue cada vez más desprestigiada y ahora ya no hay ni siquiera departamentos universitarios de astrología, ¿no? Entonces ese sería un ejemplo de el vértice C. Un ejemplo del vértice D, según los homeópatas, sería la homeopatía, porque los homeópatas afirman que lo que están haciendo es científico, pero que hay un prejuicio que no han podido vencer por parte de la estructura de poder en el mundo de la ciencia médica, y entonces los que tienen el paradigma dominante y controlan las instituciones del mundo médico, sí, han tenido el poder social de definir a la homeopatía como pseudociencia, pero los homeópatas dicen, no, lo que estamos haciendo es ciencia y somos víctimas de un prejuicio. Y por eso estamos fuera de las universidades. Bueno, en ese caso, si los homeópatas tienen razón, entonces la homeopatía es un ejemplo de algo que pertenece en el vértice D, ¿ok? Si subes por esta última orilla, la del lado derecho, lo que se mantiene constante es esa pureza de mercado competitivo, que es lo que se necesita para producir ciencia. Y entonces aquí en esta orilla todas las disciplinas son científicas. Lo que va cambiando conforme subes es la apariencia de ciencia. Es decir, conforme subes por esta orilla, las disciplinas se van volviendo cada vez más institucionalizadas, cada vez tienen más prestigio social, cada vez son citadas más frecuentemente por el New York Times, digamos, para justificar alguna posición como presuntamente basada en la ciencia, etc. Entonces, lo que va subiendo ahí es la aceptación social como ciencia y la imbricación institucional de la disciplina en las estructuras sociales autoritativas identificadas con la ciencia. Y esto te permite entonces nombrar y apreciar
cualquier proceso epistemológico y colocarlo en donde pertenece, de acuerdo a las propiedades que tú crees que tiene en estos dos ejes, en el eje de qué tanto libre mercado hay, por lo tanto, qué tan científico es, y en el otro eje, qué tan institucionalizado está y por lo tanto, qué tanto parece una ciencia desde el punto de vista social. Me encanta. Muy clara la explicación y completa y gracias. Vamos, tengo muchas notas, pero quiero empezar diciendo que a mí lo que me ha llamado mucho la atención de ti, que no siempre me llega esta visión cuando te leo o te escucho, y es que cuando hacemos este tipo de conversaciones, tú estás listo para sostener todo el espectro de las posibilidades. A veces en un artículo tomas una perspectiva, pero definitivamente entiendes la pluralidad y la parte como del ideal, ¿no? Cuando dices un mercado perfecto, ¿no? Y la parte de que la realidad a lo mejor no está pegada a eso, ¿no? Claro. Y eso me encanta porque no es fanático, no es fanático, Bueno, justo porque está no sosteniendo solo esto que eso. el mundo no es eso ideal. Sí, de acuerdo, pero no solo eso. Dibujar, considerar todo el espacio de posibilidades nos permite hablar de esas posibilidades. Entonces, cuando tú dices, porque tú me estabas preguntando sobre la ciencia médica, y yo por eso escogí el ejemplo de la homeopatía, porque hay una controversia sobre la homeopatía. Entonces, los homeópatas afirman que ellos están en el vértice D o cerca del vértice D. Es decir, no nos reconocen como científicos las instituciones autoritativas de la ciencia médica, pero somos científicos. Por lo tanto, ellos están definiendo como ellos están cerca del vértice D, ¿sale? Sobre la línea, según ellos, sobre la orilla vertical derecha. Y pudiera ser, al mismo tiempo, y es posible que tengan razón, ¿no? O sea, yo creo que hay evidencias interesantes a favor de los homeópatas. Y también es posible hablar, una vez que dibujas este espacio, puedes hablar de algunas disciplinas médicas que en este momento presente tienen mucho prestigio y son reconocidas como científicas, pero pudieran ser charlatanas. Claro. Entonces, podríamos acusar a alguna disciplina de estar, si tuviéramos evidencia para justificarlo, de estar en el vértice B, ¿no? Sí, el New York Times te cita para decir que esto es cierto y esto no es cierto, ok, y estás dando doctorados y tus practicantes se ponen batas y gradúan alumnos y todo lo que y tienes departamentos de universidad, todo perfecto, pero, ¿qué crees? Todo lo que estás haciendo es charlatanería. Esa es una posibilidad de sí, claro. Eso pudiera estar pasando, ¿no? En algunas disciplinas médicas. Y haber considerado el espacio ya nos permite nombrar la posibilidad y considerarla para algún caso específico. Yo, por ejemplo, pondría en el vértice B algunas subdisciplinas de la ortopedia. ¿Por qué? Porque mi experiencia personal me lo ha sugerido. Yo, en alguna ocasión, porque fui músico y entonces practicaba muchas horas mi instrumento al día y además ya estaba volviéndome escritor, entonces también escribía muchas horas al día. Y entonces a mí me dio tendinitis en esa época. Fue mi época de universidad, de licenciatura. Yo estudié una licenciatura en composición. Y entonces en esa época a mí me dio tendinitis en el brazo derecho. Y me fui a ver a los ortopedistas, porque ya llevaba yo un buen rato de no poder ya mover el brazo del dolor, y el brazo derecho, y yo soy diestro, entonces para mí era un costo gigantesco. Entonces fui a ver a los ortopedistas y me dijeron, bueno, entonces te tenemos que inmovilizar el brazo, lo cual a mí me pareció contraintuitivo, pero dije, bueno, ellos son los que saben, y entonces me pusieron una férula. El efecto de la férula fue que mientras yo no moviera el brazo, pues me dolía menos, pero si por cualquier cosa yo me quitaba la férula, pues me dolía más. Y al cabo de algunas semanas me dolía más que antes, cuando me quitaba la férula. Entonces les dije, oigan, me suena muy raro que me quieran inmovilizar el brazo. Yo creo que, porque lo que yo pensaba era, yo creo que yo tengo que estirar estos músculos que están hechos nudos y alguien me los tiene que apretar. Yo lo que necesito es un masaje, ¿no? O una acupresión o algo por el estilo. No, esa era mi intuición, pero a estos no se les ocurría nada de eso. Y entonces yo regreso, después de algunos meses, digo, la férula no me funciona. Me dicen, bueno, pues entonces te vamos a inyectar un desinflamante. Y me inyectaron un desinflamante y efectivamente, mientras funcionaba el desinflamante, me dolía menos, pero el problema de raíz no cambiaba y en cuanto se absorbía todo el desinflamante, me regresaba el dolor igual y había que inyectarme más. Y después de un rato de esto, yo dije, regresé con los ortopedistas y les dije, esto no está resolviendo el problema. Yo todavía no puedo usar mi brazo, no está mejorando, ¿qué hacemos? Y entonces me dieron un folleto en donde me decían, mira, lo que sigue es esto.
Y el folleto explicaba una cirugía en la cual lo que te dicen es que, mira, el problema, la razón de que tú estás sintiendo tanto dolor es que tú aquí tienes 2 huesos de cada lado de la muñeca y el espacio para los nervios y las venas y todo que tiene que llegar a la mano, que pasa entre estos 2 huesos, es muy estrecho. Y entonces, como tú tienes tu tendón que va de este hueso a este hueso totalmente hecho nudos, están jalando un hueso contra el otro y están haciendo así al nervio, ¿no? Y por eso estás sintiendo tanto dolor, lo cual tiene sentido, todo eso tiene sentido como explicación de las causas, pero la solución, me dijeron, es que vamos a cortar con tijera el tendón para que liberar la presión que están ejerciendo estos huesos sobre el nervio, y entonces separar y luego dejar que el tendón vuelva a crecer. Y yo vi eso y los volteé a ver y inmediatamente supe que estaba hablando con unos locos, con unos charlatanes. Pseudociencia. Ahí se me cayeron las escamas de los ojos y dije, ¡qué barbaridad! Y nunca ninguno de estos doctores, entre comillas, a los que yo fui a ver para tratar de mejorar mi mano, nunca nadie me tocó la mano. Me conectaban con electrodos de no sé qué cosa y entonces veían ahí cómo se movían unas gráficas en sus pantallas. Nadie me tocó la mano, ¿no? Entonces yo después de que, imagínate, yo era músico, un músico tiene que cuidar sus manos y estos animales estaban proponiendo que me cortaran en 2 el tendón y volverlo a dejar a crecer. Yo dije, ¿y si eso sale mal? ¿Y si eso sale mal? Entonces jamás regresé, salí convencido de ese consultorio de que toda esa disciplina es pseudocientífica y eso me asustó. Y yo no era partidario de ninguna medicina alternativa. Por el contrario, yo era muy escéptico de cualquier medicina alternativa. Pero ese día dije, voy a investigar las medicinas alternativas, porque lo que están haciendo estos médicos institucionalizados, obviamente es charlatanería. Y entonces me fui a buscar, yo había escuchado hablar de la acupresión y me fui a buscar, había un acupresurista que se había vuelto famoso en mi escuela de música porque lo estaba yendo a ver mucha gente, porque a los músicos a todos nos da tendinitis. Entonces mi roommate, mi compañero de DEPA, que era bajista, que también le estaba dando tendinitis, él tenía coche, yo no tenía coche, entonces nos fuimos él y yo, había que manejar 3 horas para encontrarte a este fulano y luego 3 horas de regreso, pero nos lo echamos porque ya estábamos desesperados. Yo llevaba 9 meses sin poder usar mi brazo y fuimos a ver a este señor y no solo nos curó, este señor nos enseñó, a mí me enseñó cómo hacerme la terapia yo. Y yo me curé con lo que este hombre me enseñó. Yo me curé apretándome en los nodos que él me explicó, eran los importantes, aplicando presión circular con el pulgar, como él me dijo, y haciendo los ejercicios de estiramiento que él me recomendó, me quité la tendinitis y nunca necesité ninguna cirugía. Y ahí fue cuando yo empecé a entender este espacio. Porque entonces la acupresión está aquí, no la están enseñando en las universidades, pero obviamente es científica, produce resultados totalmente comprobables de sanación en las personas que tienen ciertos tipos de afectaciones en sus tendones y en sus músculos, ¿no? Mientras que estos ortopedistas que me estaban recomendando cortar el tendón en 2 y volverlo a dejar a crecer, que yo conozco gente que se ha hecho esa operación y no les ha servido absolutamente de nada, ellos están en el vértice B, ¿ok? Ellos tienen toda la aceptación institucional que necesitan para en público decir que son científicos y humillar a los acupresuristas, etcétera, ¿no? Pero en realidad ellos son los charlatanes, a pesar de que tienen todos estos símbolos públicos y sociales de supuesta ciencia. Sí, wow. Qué bueno que abriste este tema y aquí en este podcast hablamos mucho de estas cosas, no desde un análisis como epistemológico, ontológico, pero esa experiencia que cuentas y bajo el cuadro que nos muestras, nos deja ver muy claro esa forma de producir verdad, ¿no? Que tiene la ciencia médica. ¿Ubicas el informe Flexner? Claro, de Abraham Flexner, fue por la Fundación Rockefeller. Exacto. Los Rockefeller, Flexner básicamente era un empleado de los Rockefeller y lo que él hizo fue, con el dinero de los Rockefeller, porque los Rockefeller en esa época se estaban apoderando de todo el sistema universitario a través de sus enormes donativos a las universidades, cosa que hicieron aliados con la Fundación Carnegie, fue entre las dos que se apoderaron de todo el sistema educativo superior y también de las escuelas, pero principalmente al principio del superior, y lo que hicieron con ese enorme poder que adquirieron sobre el establishment educativo es que impusieron ciertos paradigmas médicos y lograron establecer institucionalmente que otros paradigmas médicos eran pseudocientíficos. Sí, Por eso la homeopatía quedó fuera.
claro, Y de hecho, la ironía aquí es que el médico personal de John D. Rockefeller era homeópata. En lo que Rockefeller confiaba era la homeopatía. Entonces, y este es un dato histórico. Entonces, eso sugiere como total y completo maquiavelismo de parte de Rockefeller. claro. Está increíble yo que te quería decir algo nuevo de Flexner y ya lo sabes todo, pero sí, ahí es donde nació esta connotación de medicina alternativa con toda esta tufo de charlatanería y que hoy yo sí veo que Que justo sin como duda fue existe, ¿eh? Ojo, hay medicina alternativa que está en el vértice C. O sea, sin duda, eso también sucede. No estaríamos diciendo, porque tu público puede confundirse aquí y entender que estamos diciendo que toda la medicina alternativa es científica. No, hay medicina alternativa que es pseudocientífica y está en el vértice C, así como hay medicina establecida que también es pseudocientífica y está en el vértice B. sí. Sí, lo que sí, a mí se me hace muy también irónico es que ahorita que se redescubren estas tecnologías ancestrales, desde la Ayurveda, el Tai Chi, la meditación, como con grandes beneficios para la fisiología humana, Sin duda. pareciera que es la ciencia y sus laboratorios los que lo están descubriendo cuando las civilizaciones que no sabían, que no tenían microchips y computadoras, ya lo sabían, ¿no? Sí, pero creo que hay una posición a la mitad que es defendible. Entonces, lo que sí podemos decir es que la ciencia como tal sí es un invento occidental, sobre todo en su versión moderna, y también podemos decir con justicia que la ciencia moderna occidental nos da la oportunidad de estudiar con rigor los beneficios de estas prácticas orientales y de documentar exactamente cuáles podrían ser los mecanismos causales responsables de esos beneficios de salud. Entonces, Claro. tampoco hay que decir, ay, fuchi la ciencia, porque en No, Oriente, ¿no? O sea, las dos, hay una comunión de estas disciplinas, de estas distintas disciplinas, que se logra en el estudio científico de las medicinas orientales. Todo se puede claro. estudiar científicamente, incluidas las medicinas orientales. Claro. Ahora, en la ciencia médica, los criterios para validación por los famosos clinical trials, ¿no? Que se tienen que hacer multicéntricos, aleatorizados, a doble ciego, excelente, ¿no? Sin embargo, obviamente por la naturaleza de eso, de que son de muchas personas en muchos lugares, con muchas razas, por un periodo de tiempo extendido, son muy caros. Y entonces, claro que la industria farmacéutica puede tener muchos más incentivos para poder pagar un clinical trial de ese tamaño, porque ¿quién va a pagar un clinical trial que de la homeopatía, que son unos chochitos que son fáciles y baratos de producir, o de una respiración con los ojos cerrados, ¿no? Entonces, Esa es una afirmación muy astuta, una hipótesis que debe ser puesta sobre la mesa y que está implícita, me gustaría hacerla un poquito más explícita, que estás mencionando tú, es que cuando Rockefeller estableció a través de Abraham Flexner que la homeopatía, por ejemplo, iba a ser una pseudociencia y que la ciencia basada en venenos, que es lo que es dominante, y iba a ser el paradigma. La razón de fondo bien pudo haber sido que para Rockefeller y sus cuates era mucho más fácil lucrar con el paradigma que establecieron que con el paradigma homeopático. Porque como tú claro. bien dices, la ciencia basada en venenos permite patentar, número uno, y permite un esquema comercial mucho más lucrativo que el de la homeopatía. Y la materia prima de mucho esto era la industria petroquímica, que también era de ellos. Pero muy buena observación, muy buena. Ujú. Entonces, me encanta esta manera de caracterizar este proceso y por eso quisiera caminar esta conversación hacia, o bueno, ¿dónde la quieres caminar tú? Porque yo veo aquí una posibilidad que es, Bueno, tú querías hablar en general sí, de la ciencia médica y de su estatus como ciencia y cuándo podría desviarse de la ciencia, fue lo que yo entendí. Y creo que lo estamos haciendo. sí, sí, y ahora me gustaría tal vez llevarlo también a esta consideración cultural de qué es lo que bajo el paradigma reinante de la ciencia medicalizada, bajo esta idea de lo que es legítimo y ilegítimo o vamos a llamarle alopático y alternativo, Sí, no nada más hubo un tema o sea, no nada más hay un tema de acceso y de desarrollo de medicamentos y de universidades y de médicos, sino también de alguna manera, monopolización de la comprensión cultural de lo que es la salud y de lo que es la enfermedad, ¿no? O sea, literalmente que nosotros crecimos con nuestros papás teniendo cajones llenos de medicamentos, ¿no? Con esta idea de que, no, pues la salud y la enfermedad es como casi como fundamental, pero no te preocupes porque si te llenas de un buen arsenal en tu cajón,
cuando tengas el dolor de cabeza o de panza o el dolor existencial de que se murió tu primo, pues aquí hay una pastillita para ti. Sí, Y entonces también se hizo esta concepción de que la salud es como la ausencia de dolor, como ajá, que el envejecimiento y la muerte pues se pueden conquistar. Y sí, eso, independientemente del mercado que hay un robo de autonomía y hay un robo de la comprensión de lo que el bienestar es, porque todo se fue a un lado cuantificable y medicalizable, ¿no? sí. ¿Qué opinas de esta, o sea, qué hemos perdido en ese proceso donde también la industria farmacéutica, y no lo digo como los malos para nada, pero sí están también pompeando esta información a través de la publicidad, ¿no? Que también la publicidad Bueno, eh, yo sí ha pienso hecho que son, estas cosas. yo sí pienso que son malvados y en breve voy a publicar un artículo que tengo ahí en reserva. Es un artículo sobre la industria farmacéutica. ¿Acaso el modelo del Big Pharma es psicópata? Y ese es el argumento que yo voy a defender, que todo el modelo de negocio de esta gente es psicópata. O sea, son malvados. Les gusta hacer daño, les gusta lucrar con el daño que hacen. Esa es mi hipótesis, porque de hecho es muy difícil explicar lo que hacen sin esta hipótesis. Muy difícil. Y tú me estabas preguntando hace un segundo, ¿cuál sería el costo de habernos vuelto tan dependientes de las pastillas que nos venden estas grandes industrias farmacéuticas, lo que llaman el Big Pharma? Y la lista de costos es muy larga, Víctor, pero te voy a mencionar nada más algunos de los principales costos. Uno ha sido que por tanto usar antibióticos hemos contribuido a la evolución de agentes ofensivos, de bacterias, mucho más poderosas de las que antes había y que se están volviendo cada vez más difíciles de combatir. Ese es un costo. Otro costo, también muy importante, ha sido el desmoronamiento de nuestros sistemas inmunes. Entonces, hay un libro muy famoso de Nassim Taleb que se llama Antifrágil y es un concepto muy útil el de Taleb. Lo que él desarrolla es esta idea de que hay sistemas que se vuelven más fuertes cuando los retas. Y el sistema inmune es uno de los ejemplos clásicos. Entonces, para tener un buen sistema inmune, necesitas que te estén atacando algunos organismos enemigos, ¿no? Te tienen que estar atacando de vez en cuando, porque si no, el sistema inmune no tiene con qué trabajar para evolucionar, porque el sistema inmune es un proceso evolutivo, es un proceso estadístico evolutivo, y para ir desarrollando las variantes de anticuerpos que pueden funcionar en un futuro, pues necesitas que en el pasado te hayan estado atacando algunos organismos que te forzaron a generar esa creatividad inmunológica, ¿no? Entonces, el sistema inmune se vuelve más fuerte cuando lo agredes. ¿Qué otra cosa? Los músculos crecen cuando los lastimas. Cuando levantas cosas pesadas que te duelen, los músculos crecen y se vuelven más fuertes y acaban levantando más kilos. Y toda la gente que te entrena para crecer tu cuerpo te dice, güey, no pain, no gain. O sea, tienes que agredir el músculo para que crezca. Los huesos también son lo mismo. Los huesos los tienes que agredir con gravedad para que no te dé osteoporosis, para que sea... En fin, hay muchos sistemas que mejoran con la agresión, se vuelven más fuertes, son antifrágiles, como dice Taleb. La psicología humana también es así. Por eso ahora tenemos multitudes de jóvenes que se están tirando porque no se pueden adaptar al mundo, porque han sido sobreprotegidos por las nuevas ideologías woke que produjeron todos estos papás helicóptero y todas estas ideas de que nadie te debe de ofender nunca y que tienes que tener trigger warnings para todo porque no vaya a alguna cosa a perturbarte, etcétera. Bueno, ¿qué pasa cuando te protegen de cualquier agresión de esta forma? Cuando ya no puedes tener ni siquiera un bully que te torture un poco en el patio, ¿no? Cuando haces todo eso, lo que produces son jóvenes que no se pueden adaptar al mundo, que no tienen recursos psicológicos para madurar una respuesta a los retos a los que se enfrentan, ¿no? Entonces, la psicología también es antifrágil, necesita recibir retos y agresiones para florecer. Bueno, pero el ejemplo clásico es el sistema inmune. ¿Qué pasa cuando te estás protegiendo de todo con antibióticos y pastillas y todas estas cosas, estás matando a todos los virus, etcétera, o estás desinfectando todo? Pues el sistema inmune se vuelve cada vez más débil. Y entonces
hay una hipótesis muy famosa en el campo médico que se llama la hipótesis de la higiene, que dice que la razón de que estemos viendo estas epidemias de enfermedades autoinmunes en el primer mundo es que el primer mundo es demasiado limpio. Entonces ahí están matando gérmenes y virus todo el tiempo, están desinfectando y echándole el spray a todo, etcétera, cuando lo que los niños necesitan es crecer rodeados de caca. Eso es lo que necesita el niño, comer caca, levantarla del suelo, metérsela a la boca, y eso es lo que va a fortalecer el sistema inmune. Ya no les permiten vivir en suciedad y entonces a todos les están dando alergias de cacahuate y de no sé qué y de no sé cuánto. Y viajar al primer mundo es una experiencia cultural muy rara porque en todos lados te están preguntando cuáles son tus alergias, ¿no? Y en el tercer mundo, que no estamos viendo esas epidemias de enfermedades autoinmunes, nadie nos pregunta eso. Este ha sido uno de los grandes costos del sistema en el que estamos. Claro que hay muchos otros. A los pacientes psiquiátricos, por ejemplo, en vez de recomendarles cambios conductuales, cambios de actitud, y un cambio de dieta y hacer más ejercicio, y verse más con sus amigos y platicar con un terapeuta y un montón de cosas conductuales que tienen que ver también con las actitudes que podrían poner en práctica para mejorar la base material y psicológica de sus vidas, les dicen, tómate esta pastilla. Y la pastilla, por supuesto, tiene efectos secundarios y cuando se manifiestan esos efectos secundarios, les dicen, ahora tómate también esta otra pastilla para los efectos secundarios. Pero entonces hay efectos terciarios y les recomiendan otra pastilla. Entonces, ahora hay toda una disciplina médica que estudia el problema médico de estar tomando demasiadas pastillas y ya tienen hasta una palabra para eso, que no me acuerdo cuál es. Polifarmacia. Eso, polifarmacia. Y retomando este tema de si es un comportamiento, o sea, que la hipótesis de la psicopatía es la única que justifica este comportamiento. Digo, esto nunca lo he dicho en voz alta, alguna vez lo pensé como también un paper o algo. Obviamente es entender esta entidad corporativa del Big Pharma haciendo estas cosas como el malvado, porque ahí está toda la información, y siguiendo la lógica del mercado y la lógica del dinero, ¿no? Pues es lo que vende bajo las reglas del juego. Yo me lo imagino un poco, ¿no? Esto es una historia creo que me la contaron en la primaria, no sé, y no sé si esto tiene que ver con Hannah Arendt cuando estaba hablando del caso Eichmann, y no entendían cómo los nazis habían podido hacer una estructura de matanza tan sistemática y tan sistémica, ¿no? Como que cualquier persona que se da cuenta que te están subiendo a un tren, que el tren te lleva a un cambio de exterminio, etcétera, pues diría, güey, no lo voy a hacer, ¿no? Pero esta hipótesis, que no sé si es una hipótesis, era esta idea de que aquí sigo. Lo que hicieron muy bien los nazis fue separar en pedazos más pequeños todas las actividades que esta máquina productora de muerte iba a hacer. Entonces tu trabajo era literalmente nada más subir del escalón 1 al escalón 2 del tren a la persona. Y la segunda persona o el segundo capo era del segundo escalón, cerraba la puerta. Y el otro manejaba, y el otro los dejaba, y el otro los metía al horno, y el otro prendía y el otro, ¿ya sabes? Entonces, no sé si esto se sostiene o no, tú eres más experto que yo en el tema del nazismo, pero me pregunto a veces si en la industria farmacéutica, en los trajes que toman las decisiones, pues también están no nomás en esta lógica de mercado, sino también como desconectados de esta realidad de la matanza que están creando. Salió hace poco un documental de Netflix de los adictos a los opioides, no sé si ya viste todo ese tema. Y igual, o sea, es como, pues yo soy un representante médico, yo soy un doctor que receta, yo soy, ya sabes, como que no se termina de ver todo el tinglado hasta que se cae. Entonces, ¿cómo chingados pudiste hacerlo? El argumento de ese documental y la documentación que ellos producen para sustentarlo contradice la hipótesis que tú acabas de defender. Entonces, en la hipótesis que tú pusiste sobre la mesa, esta gente realmente no entiende el efecto, es decir, en el grueso de la pirámide burocrática de las compañías grandes farmacéuticas, esa mayoría de funcionarios de estas grandes compañías no entienden el costo que sus actividades están imponiendo sobre la salud de la población. Esa es una hipótesis, es la que presentaste tú, pero el documental afirma... Sí, que lo sabían perfectamente. Sí. Inclusive los de hasta mero abajo, que son los que van a cazar al doctor que va a tener que escribir las recetas, y el mismo doctor, todos entienden que están matando a estas gentes. Sí. Lo que pasa es que los corrompen con dinero. Ese es el argumento del documental. Entonces dicen, les ofrecen tanto dinero que la gente solita se hace coco wash, y cuando no se hacen coco wash, los empiezan a hostigar casi que con violencia, para que se alineen en vez de convertirse en whistleblowers, ¿no? Ese es el argumento del documental. Yo creo que es un argumento razonable. Sin duda. Y creo que tiene bastante apoyo empírico. Sí. Porque es muy difícil negar la realidad. O sea, es muy difícil no darte cuenta
que esta gente a la que le estás vendiendo estas drogas cada vez está más lastimada. Digo, lo ves en las estadísticas de Estados Unidos que no ves en el tercer mundo. En Estados Unidos se está muriendo todo el mundo de fentanilo y de tarugada y media, de opioides, que son medicinas legales que se compran en las farmacias, ¿no? Entonces, cuando tú ves las estadísticas de la descomposición, del colapso social de Estados Unidos por sobre recetar este tipo de medicamentos, pues ¿quién lo puede negar? O sea, no porque estés hasta abajo de una pirámide burocrática farmacéutica, quiere decir que lo que está sucediendo a tu alrededor sea invisible, ¿no? Y a eso quería llegar, porque o sea, ¿qué podemos esperar con este libre flujo de información donde ya es más fácil darte cuenta las consecuencias de tus actos, por más pequeños que sean, y seas el contador que está en la oficina del fondo de este tipo de empresas, ¿no? O sea, que eres tiendas de conveniencia que están por todas las esquinas del país y que nada más venden comida, bueno, disque comida ultraprocesada, que está haciendo todo lo que está haciendo, o en las farmacias, el Big Food, el Big Pharma, el Big Ag, todo esto. ¿Qué podemos esperar de las personas que tienen al menos esta conciencia que, pues de alguna manera el sistema los soborna con dinero que es tu sueldo, que es tu estabilidad, que es, etcétera, la seguridad? O sea, realmente un Esa cambio de gente se paradigma en este puede, sentido implica un suicidio. en mi opinión, esa gente se puede arrepentir, Víctor. O sea, Sí, cuando tú para hacer el mal tienes que recibir un pago muy alto, eso lo que quiere decir es que a ti te da vergüenza lo que estás haciendo y sí. que el placer del dinero se volvió más grande que tu vergüenza. Pero si no te diera vergüenza, no te tendrían que pagar tanto dinero. Entonces, gente que ha sido corrompida por pagos extraordinarios de dinero, porque eso es lo que pasa en el Big Pharma, esa gente tiene un centro moral que ahí continúa, en mi opinión, por eso les tienen que pagar. Claro. Por lo tanto, el potencial de arrepentimiento es real y la oportunidad de redención también existe. Esta gente algún día puede decidir, ya no voy a participar en este sistema que está asesinando a la gente, me rehúso y además lo voy a denunciar y voy a utilizar la información privilegiada que yo tengo por haber estado adentro para ayudar a denunciar y ayudar a que esto se produzca un cambio social, institucional, económico, para que el sistema de salud sí proteja la salud de la gente, ¿no? Yo, Ese tipo de transformación personal, claro que puede suceder y si sucede con mucha de esta gente, se produce una revolución. Sí, sí, yo siempre que critico a los malos arriba en sus trajes de lujo y sus bonuses tan grandes, también me digo, ¿no? O sea, si yo estuviera en la entereza de sus circunstancias, tal vez estaría actuando de la misma manera, por esos mismos millones. No creo, porque la trayectoria de tu vida, que me la has platicado, lo que indica es que lo que a ti más te interesa no es el dinero. Te interesa más poder consumir, porque yo hablo siempre en términos económicos, perdón, a mí me gusta el argot de los Sí, artistas, me encanta. Entonces, para mí es obvio que como consumidor de simbólico, porque todos somos consumidores simbólicos, ¿no? A ti te gusta más consumir el símbolo de tu ética, es decir, te gusta más consumir la representación de ti mismo como una persona que le hace el bien a los demás, eso tiene un valor más alto que consumir dinero. sí, no, Entonces, pero a lo que quiero llegar, y gracias por decirlo, pero es si yo estuviera en la entereza de sus circunstancias, o sea, están de alguna manera sí, o sea, bueno, no sé, es un buen punto para discutir. Lo que quiero decirte es, no, es que esta no gente sé. no necesita, o sea, estos son profesionales que fueron a la universidad, que pueden conseguir otros tipos de trabajos. No es como que tienen que trabajar para la industria farmacéutica y corromperse de esta forma para evitar caer en la hambruna. Esa no es la situación en la que están. Entonces, no hay ningún argumento de que las circunstancias de la vida los forzaron, para nada. Se corrompieron porque les gustó el dinero más que su propia ética, que consumir su representación de sí mismos como una buena persona. El dinero fue más importante que eso. Entonces, cuando se den cuenta de lo que hicieron, de lo que le hicieron a sus propias almas, estas personas, que no son los peores, simplemente son peones de estas burocracias, van a encontrar la oportunidad de redimirse, uniéndose a nosotros, a los que estamos denunciando
la corrupción del sistema de salud y la forma como está oprimiendo y asesinando a millones de personas. Otro ejemplo de esto que tú quieres discutir hoy es lo que pasó con el COVID. Lo que pasó con el COVID fue una traición a los principios más elementales de la ética médica, porque los doctores institucionalizados, los que estaban dirigiendo las instituciones y burocracias de salud, consintieron en participar en un proceso autoritario, gubernamental, para destruir los derechos más fundamentales de los ciudadanos occidentales, que es el derecho a tu propio cuerpo, la soberanía sobre tu propio cuerpo y el derecho fundamental que tenemos todos de rehusar cualquier intervención médica con la que no estemos de acuerdo. Eso fue violado. Eso que es sagrado en el Código de Nuremberg, establecido después de los crímenes médicos de los nazis, que es el derecho soberano, es la soberanía total sobre mi propio cuerpo. Eso fue violado por las instituciones médicas durante el COVID y forzaron a la gente a vacunarse, lo digo entre comillas, porque eso no fue una vacuna, fue una terapia genética. Forzaron a la gente a inyectarse una terapia genética experimental. ¡Qué cosa más increíble! ¡Qué cosa más increíble! Y toda la gente que trabaja en la industria farmacéutica, que son los peones de estas pirámides burocráticas empresariales, tienen la oportunidad de redimirse. Pueden unirse a nuestro esfuerzo y ayudarnos a denunciar lo que está pasando, y pueden hacer algo muy valioso, que es compartir la información que tienen por haber estado adentro, para que se sepa todo lo que sucede y las escamas de los ojos de todo mundo se caigan y dejemos todos de cooperar con ese sistema médico opresivo. Sí, esto a mí me lleva a preguntar, yo ahorita, o sea, entiendo perfectamente esta manera y me encanta la energía que le metemos, porque yo también lo meto, o sea, si tú me hubieras preguntado a mí, yo también me emputo, ¿no? Pues sí, mira, lo que hicieron durante el COVID debe de compararse con el Holocausto, porque esas disque vacunas estaban matando a muchísima gente y destruyeron la salud de muchísimos millones más. Fue un ataque contra el planeta entero. La escala de lo que hicieron es casi inconcebible. Entonces, por supuesto que tenemos derecho a estar muy enojados. Sí. Muy Y sin embargo, y esto es algo que yo me debato mucho, ¿no? O sea, creo que el abuso hay que nombrarlo, no solamente por el derecho a estar enojado, sino por el daño que causó, pues puede generar una respuesta igual de enérgica que esté completamente justificada. Y sin embargo, me conflictúa a veces pensar que ya no me gusta pensar buenos contra malos, unos contra otros, y hacer un discurso un poquito, o sea, sí hay que decirlo y nombrarlo, pero no podemos perpetuar una idea o una estructura binaria de buenos contra malos, de únete de mi equipo, porque ellos también tienen la misma cuestión. A ti te van a descalificar con muchas, o también sus argumentos, ¿no? No, no Entonces, pueden. No, 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 ahí no. es donde Eso yo no, me da mucha no para ansiedad nada. estar en ese Eso no lugar. les sale. Eso no les sale, porque ellos lo que tienen que tratar de afirmar es que las estadísticas están de su lado, pero no están. Las estadísticas no están de su lado. Mira, cuando empezaba la pandemia y sacaron de volada estas disque vacunas, le dijeron a la gente ya no se acuerda porque le administran la realidad, pero esto se puede documentar en 2 segundos en internet. Lo primero que le dijeron a la gente es, estas vacunas van a evitar que te dé COVID. Y les dijeron, están probadas, ya hicimos todas las pruebas, son seguras y funcionan de maravilla, y lo que va a pasar es que si tú te vacunas, no te da COVID. Eso fue lo que le dijeron a la gente. Les dijeron que eran vacunas, porque eso es lo que hace una vacuna, ¿no? ¿Y qué crees? No fue cierto. Toda la gente que yo conozco que se vacunó le dio COVID. A todo mundo que se vacunó le dio COVID. Que te vacunabas y no te daba COVID fue falso, pero la gente ya no se acuerda que les mintieron, porque después de esto les empezaron a decir, no, sí, o sea, sí te da COVID, pero lo que pasa es que la vacuna lo que hace es que hace que te dé menos fuerte, algo que nadie iba a poder comprobar. Porque si te dio COVID, tú no tienes manera de saber, si ya te vacunaste, que el COVID hubiera sido peor si no te hubieras vacunado. No tienes manera de saberlo. Entonces, a la gente le podían así dar a tole con el dedo, ¿ves? Entonces les dijeron, no, es que lo que hace la vacuna es que te da menos. Y entonces, como la gente confía en la autoridad, la gente creyó esa segunda afirmación. Y como se la repitieron tantas veces, se les empezó a olvidar que la primera afirmación había existido y que había sido falsa. Y yo ahora, cuando hablo con la gente de esto, con los que se vacunaron, me doy cuenta en mis conversaciones con ellos que ya no se acuerdan que al principio les dijeron que no les iba a dar COVID. Sí. Ya se les olvidó. Las estadísticas no están del lado del Big Pharma y de la gente que defiende la institución médica, el establishment médico.
No, las ¿Cómo, estadísticas, cómo proyectas, o sea, con todas estas fuerzas de administración de la realidad en la industria farmacéutica y el poder que parece era que pues, no se mermó, ¿no? A pesar de tener, no, para nada. No, 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 sí. los, ¿ los qué medios. proyectas que vaya a pasar con estas cosas? Porque todo indica que, o sea, este free market, no estamos acercándonos al free market, Por supuesto que no. ¿no? Lo que tenemos mira, el mercado más importante para la salud, tanto de la ciencia como de la política, el mercado más importante es el mercado de los medios. Ese es el mercado más importante. Porque si ese mercado es totalmente libre, entonces te investiga cualquier escándalo, sea un escándalo científico, político, lo que sea. Entonces, si lo que tú quieres es administrar la realidad de la ciudadanía, lo primero que tienes que controlar y monopolizar clandestinamente es el sistema de medios. Por eso, en Management of Reality, en el website que yo tengo, que traducido al español se llama La Administración de la Realidad, nos hemos esforzado mucho en documentar para el público que efectivamente desde hace mucho tiempo las élites de poder occidentales hicieron unas inversiones gigantescas para apoderarse del sistema de medio sin que se pareciera que eso era lo que habían hecho. Entonces, lo hicieron tras bambalinas para que el sistema continuara pareciendo un mercado libre. ¿Por qué? Porque si la gente cree que está viendo un mercado libre, tiende a confiar en la representación de la realidad que están haciendo los medios. Por eso la gente cree que los israelíes están oprimiendo a los palestinos, porque ellos no han ido a Israel, ellos no han ido a Gaza, no tienen idea qué pasa ahí, no lo pueden atestiguar ellos. Nadie tiene contacto con la realidad. El único contacto, entre comillas, que tenemos es lo que nos llega a través de los grandes medios. El cuarto Entonces, poder. es el cuarto poder. Entonces, si tú controlas clandestinamente el sistema de medios, pero pareces que todavía es libre, tiene la apariencia de un mercado, esa es la mejor herramienta que puedes tener para administrar la realidad de la gente. Porque si parece un mercado libre, la gente va a confiar. Y eso es ¿Sabe? exactamente lo que hicieron. ¿Sabes? El episodio pasado que grabamos, la última pregunta que yo te hice es, estábamos hablando más desde la filosofía de la ciencia y los cambios de paradigma. Si un requisito del siguiente paradigma era que el público en general sepamos cómo los paradigmas se crean y se sostienen en primer lugar. O sea, que entiendas estas dinámicas de cómo se administra la realidad. Súper útil para entender cómo funciona la administración de la realidad, saber qué es un paradigma, cómo se establece, qué consecuencias tiene, cómo se protege. Todo eso es súper útil si quieres entender mejor el mundo en el que estás, porque el mundo en el que estás te lo está administrando el paradigma dominante sobre De cualquier. hecho, de hecho, exacto, lo que siento yo, y creo que eso es un punto similar, creo que es un punto muy similar a lo que no te gusta a los posmodernos, que es que en vez de explicar más a fondo la lógica de toda esta creación, se enfocaron en usar ese arsenal para criticar a los opresores. Y eso No, te pero no parte. critican, pero justamente no, yo pienso lo contrario que tú, Víctor. Yo pienso que el problema con los posmodernistas es que no critican a los opresores, no los critican. Los posmodernistas inventaron este rollo, que no es falso, pero lo exageraron fuera de cualquier proporción. Entonces, ellos se enfrascaron en esta narrativa del poder que se expresa en cada microinteracción. Entonces, cuando yo, por ejemplo, te arrebaté la palabra ahorita, yo ejercí mi poder sobre ti, porque yo soy el académico experto que está siendo entrevistado y por lo tanto tengo más poder de hablar en este diálogo y entonces si me quiero imponer, pues tengo más latitud para hacerlo y entonces te arrebaté la palabra y ahora te estoy diciendo mi punto, interrumpí el tuyo, ¿ok? Ellos dicen, y tienen razón, que el poder se manifiesta en todas estas pequeñas interacciones que son como el tráfico social de todos los días, en difuso entre todo tipo de individuos, etcétera, y que en las cosas que se refuerzan todos los días en todas estas pequeñas interacciones y que van construyendo la gramática social que rige todo el ritual interactivo de los seres humanos, que ahí es donde se establece el poder. Y por ponerle tanta atención a estos procesos que son reales, en el discurso de ellos desaparece por completo la élite de poder que tiene las pistolas y el dinero y corrompe las instituciones y que era originalmente el blanco de las críticas de los marxistas. Entonces, los marxistas originalmente surgieron para
denunciar el poder concentrado materialmente, porque los marxistas son materialistas. Entonces ellos estaban criticando la cima de poder que tenía todos los recursos y por lo tanto todas las pistolas y por lo tanto los bancos y todo esto. Y entonces ellos estaban atacando la manifestación material del monopolio institucional de las élites de poder. Lo abandonaron. Ahora nada más hablan de este proceso difuso y la verdadera élite opresiva ya le dieron un pase. Todos estos posmodernistas pseudomarxistas ya ni siquiera son marxistas porque ya no son enemigos del poder constituido. Ok, no, yo no me había quedado tanto con esa impresión porque los habías definido como marxistas, a los que no te Es que gustaban, sí son, ellos salen pero del ya con, marxismo. con esta Ellos salen, aclaración, o sea, sí salen del marxismo, pero podrías inclusive considerar que la dirección en la que terminaron es una traición a las metas originales del propio marxismo, porque ya no hay clases. La clase de poder opresora para estos posmodernistas se desvanece. Y entonces, ¿en qué lucha están? Pues en la lucha en la que están es en la de atacar a la gente común. Eso es lo que ahora hacen. Atacan al prójimo en vez de atacar a la estructura de poder. Entonces, en realidad están trabajando para la estructura de poder, porque lo que la estructura del poder quiere es que nosotros, los prójimos, estemos divididos y nos volvamos racistas y nos acusemos unos a otros y entremos en todo tipo de conflictos de identidades, ¿no? ¿Y qué hicieron los posmodernistas? Crearon la política de identidades que nos divide y le sirve a la gente que nos gobierna. Entonces, en realidad, los posmodernistas, pues están trabajando para la estructura de poder. ya te entendí perfecto y estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo. Ahora, siguiendo esta idea y ya para también cerrar esta conversación, si quieres, ahorita lo que te quería decir es esto, es cuando tú dijiste los primeros posmodernistas que nos empezaron a hablar de esta gramática de los paradigmas y después se fueron pues, a todo lo que ahorita acabas de decir, Después había ahí un proyecto increíble. Se volvieron... Ajá, exacto. Había ahí un proyecto increíble que requería muchísimo rigor académico, analítico, descriptivo para poder entender. Ahora yo veo también que el management of reality, esto es una opinión apenas aquí formada, pero si queremos seguir con este programa de enseñarle a las personas cómo se hacen los paradigmas y se mantienen, en la medida de lo posible, tratar, en algunos casos, de no utilizar demasiados ejemplos que les atengan a esas personas en el inmediato, porque allí generas una autodefensa o que te vayas a uno de los lados, casi como que escucharas, es que es una teoría de la conspiración, yo estoy de este o de este otro lado. Si les No hablas estoy de de cómo se acuerdo. generan los paradigmas, ¿no estás de acuerdo? No, yo creo que la teoría de conspiración debe de hacerse diciendo: estoy haciendo teoría de conspiración. ¿Y qué? Así es como se tiene que hacer. No les puedes construir una escalerita. Lo que tienes que hacer es demostrarles que no te da miedo que digan que tú eres un teórico de conspiración. Les dices: soy teórico de conspiración y que esta es la única forma de hacer ciencia política. Porque si tú dices que no vas a hacer teoría de conspiración, lo que estás diciendo es que cualquier hipótesis que tenga una estructura maquiavélica en la cual la clase gobernante está haciendo cosas en secreto o con poca transparencia para fastidiar la estructura de instituciones que protege los derechos de la gente común, ¿no? Cualquier hipótesis que tenga esa estructura, en donde la gente de poder está haciendo cochinadas para quitarnos nuestras libertades, esas no se valen. ¿Qué? Pues eso lo que protege es a las clases gobernantes que quieren hacer cochinadas para quitarnos nuestras libertades. Entonces, obviamente que el tabú en contra de la teoría de conspiración es una manipulación más de las élites de poder que nos quieren esclavizar. Y eso hay que decirlo de frente. Se dice, como lo acabo de decir, en un minuto. Es un argumento súper claro y es claro para todo el que no está en un coma intelectual. Si está en un coma intelectual, entonces de nada sirve que se lo expliques o que hagas cualquier otra cosa. Pero si no está en un coma intelectual, explicárselo de frente, así como lo acabamos de hacer, los ilumina, te dan la razón, te dicen: tienes razón, se tiene que hacer teoría de conspiración, y los sacas de esta gramática que es muy desfavorable para nosotros. ¿Por qué vamos a cooperar con la gramática? Hay que denunciarla, decir que es una estupidez, demostrar que es absurda para hacer ciencia social, y nos seguimos de frente. Me encanta, me encanta. Y ahí creo que hay una labor y yo en ti, la verdad, lo admiro, lo he recibido más ahora que te conozco más, pues no a fondo, pero con más tiempo. Esta transparencia de dónde vienen también tus ideas, de quién eres tú, de dónde vives, de qué te gusta, de qué te da miedo, de que vienes aquí y te tomas tu cerveza. O sea, traer a Francisco a la conversación y no nada más la teoría de la conspiración y adueñarte de eso también es algo muy, pues de alguna manera también de los primeros posmodernos, de la muerte del autor o no, porque allí hay un güey que
pues tiene carne y hueso que te está diciendo esto y desde su sesgo y desde sus experiencias y desde su color de piel y su privilegio te va a hablar. Entonces a mí me gusta que tú lo haces cuando dijiste te interrumpí porque tengo esta jerarquía. Es una deconstrucción en el proceso y me encanta porque es la mejor manera de hacer Bueno, una teoría de la me servía conspiración. de ejemplo porque acababa de suceder. Ujú, exacto. Y eso yo te lo admiro porque, o sea, antes de empezar a grabar decíamos de estar en la playa, ¿no? De ahí no me estreso, ¿no? Y eso me llama mucho la atención porque, o sea, estamos en niveles también de abstracción importantes, pero seguimos siendo personas que, pues que el mar todavía es ontológicamente, no terminamos de entender qué es, ¿no? O sea, es algo muy, muy grande y somos criaturitas aquí en este universo. Siempre digo, yo siempre que me veo frente al mar, siempre tengo la misma reacción. Es demasiada agua. O sea, no lo puedo concebir. Es demasiada agua. ¿Cómo puede ser tanta agua? No puedo. Es demasiado. Y qué bonito que eso tenga un efecto calmante. Uy. Porque hay muchos teóricos de la conspiración que tienen demasiada grandiosidad y que sí creen que pueden contener el mar. Yo creo. O sea, si te entiendo bien, estás defendiendo. Te estoy elogiando a ti. No, no, ok, gracias. Pero quiero ponerlo en términos generales. Entonces, me parece que estás defendiendo la importancia de preservar la humildad que va aunada a la experiencia de lo que en inglés llaman awe, que es Sí. el asombro, Asombro. el Sí. asombro ante las cosas que son tan grandes que se vuelven incomprensibles, ¿no? Sí. Tan complejas. Sí, y lo comparo mucho con algunos teóricos de la conspiración que tampoco es que conozco muchos, pero que tal comprensión de esos mecanismos de cómo funcionan las cosas, sí da, o yo los leo, como si tuvieran ellos el aire autoritario para decir, ellos no, yo sí. Y, o sea, lo digo en ese sentido, en tu caso no lo veo así. Soy un peatón con mis miedos y mis necesidades y mis asombros de lo increíble y grandote que es este universo. Y tú lo dijiste en la conversación pasada, estoy completamente reconciliado con la idea que nunca voy a poder conocer y abarcar el todo. Sí, Y esta es mi claro. opinión. Y esta es mi opinión y esto es lo que te ofrezco a través de mi blog y mis pláticas. Y eso a mí me encanta. Bueno, pero es que sin esa actitud no puedes hacer ciencia. O sea, si tú dices, ya entendí todo o ya entendí esto, ya entendí cualquier cosa, ya no puedes hacer ciencia. O sea, la ciencia requiere que siempre digas, no lo entiendo. Lo que tengo es una hipótesis. La hipótesis nunca es la explicación final de nada, es lo que Sí, ahorita puedo producir, porque siempre me falta más información. Entonces, sí, tengo una hipótesis y en el momento en que mi hipótesis tenga evidencia y problemas, porque hay aspectos de la evidencia que ya no está pudiendo explicar, pues la modifico y trato de producir un modelo que sí tenga un mejor empate con la evidencia. Y para poder hacer eso, digamos, medianamente bien, cuando estás defendiendo un argumento, pues lo tienes que defender en el contexto de las hipótesis que compiten con la tuya y tienes que explicarle al consumidor, que es el lector de tu artículo, le tienes que explicar por qué tu producto es mejor, ¿no? O sea, lo tienes que comparar con los productos intelectuales de la competencia y decir, mira, estos productos de la competencia tienen estos defectos y el mío soluciona los problemas que ellos no pueden solucionar. Y es la única razón para preferir una explicación, la única. me encanta. Me encanta porque, o sea, de verdad lo engendras y lo acuerpas, no nada más lo dices como un argumento para convencer, porque es muy elocuente lo que dices, pero realmente dices, es que es la única manera de yo ser congruente conmigo y de poder dormir en las noches tranquilamente. Bueno, pero es todavía más que una posición moral, aunque sí es una posición moral. Escoger la ciencia es una posición moral, pero es todavía más que eso, porque si no lo escojo, no puedo aprender y yo soy muy curioso. A mí me interesa saber cómo sí funciona el universo. La única manera de hacer eso es que cuando mi hipótesis ya no está permitiéndome explicar algo, pues la modifico o me deshago de ella. No hay más, es lo único que hay. Me Es así encanta, de sencillo. me encanta. Por eso, o sea, por muchas razones, pero por esta principalmente es que me caes bien. Así te lo puedo decir, Pues mira, porque en la Universidad del Medio Ambiente tuve la fortuna varios años de enseñar una materia que se llama pensamiento crítico científico. Y era mi oportunidad, que fue muy bonita, la disfruté muchísimo, de sistematizar para varias generaciones de alumnos cómo funciona el proceso científico. Esos años de enseñar fue lo que me permitió escribir este artículo en el que estábamos viendo aquella gráfica al principio. Y la oportunidad de explorar con mucho rigor, o, bueno, con el mayor rigor que yo puedo, ¿no? Que yo individualmente puedo, yo también tengo mis limitaciones, pero
hacer mi mejor esfuerzo de investigar con rigor qué demonios es la ciencia, qué la vuelve distinta de otros caminos epistemológicos, por qué cuando se hace de forma canónica produce tan buenos resultados tan rápido. Eso realmente ha sido una de las experiencias más ricas de mi vida, porque es muy recompensante tratar de entender por qué esta epistemología es superior. Hay muchas lecciones ahí, no solamente sobre los procesos de aprendizaje, sino sobre la estructura de la lógica, la importancia de la libertad y de los mercados. Hay un montón de lecciones muy profundas ahí. La relación entre una ciencia saludable y un sistema político liberal, y el crecimiento económico, las relaciones entre todas esas cosas, son temas verdaderamente fascinantes a los que yo, gracias a que la UMA me tuvo a bien contratarme y pedirme que enseñara eso, los pude investigar y para mí ha sido una gran aventura. ¿Y no te pasa que cuando, me imagino, estos cursos los diste como en varios semestres, ¿no? O sea, varias veces. Sí, varios años estuve dando Ajá. ¿Y no te pasa? Yo también enseño pensamiento crítico y que cada vez que das el curso al siguiente semestre o al siguiente año, hasta tú mismo te das cuenta de qué cosas de tus clases anteriores tenían algo de dogma, tenían algo de así, y como que lo sigues deconstruyendo Claro, constantemente. claro, porque es muy difícil adoptar una posición ante los demás que no contenga el sesgo de lo que tú ya crees que es cierto. Tal Súper cual. difícil, súper difícil. En realidad, yo diría que es imposible cuando lo estás haciendo en real time, en conversación con alguien más. Yo diría que es casi imposible. Donde se vuelve más posible es cuando tienes el tiempo de editar lo que estás escribiendo y entonces poner distancia y decir con claridad qué es lo que sí sabes, lo que no sabes, lo que es muy especulativo, cuál es la evidencia en contra de tu posición. Ya puedes hacerlo todo con más rigor porque tienes tiempo de controlarte, ¿no? Pero en el calor de una discusión es súper difícil ser realmente objetivo y ser un árbitro puro, ¿no? Pero para eso es la estructura institucional de la ciencia. O sea, esta es una de las cosas más importantes que yo he aprendido a la hora de ponerme a razonar por qué la ciencia es útil e importante. Y es esto, que uno individualmente no lo puede hacer. No podemos. Nos gustan demasiado nuestras propias hipótesis. Estamos demasiado apegados a que la hipótesis que ya escogimos sea la buena. Entonces, lo que necesitamos es una estructura social en donde nos obligamos unos a otros a ser honestos. ¿Cómo se produce eso? Bueno, pues tú tienes una hipótesis que a ti ya te gustó, pero ¿qué crees? Yo tengo la mía que me gusta a mí. Y entonces, como yo quiero que la mía sea la que todo mundo adopte, yo tengo un incentivo a encontrar problemas lógicos o de metodología o de evidencia en el trabajo que tú has hecho. Y entonces yo voy a escrutar tu trabajo, porque tú tienes la teoría que compite con la mía, lo voy a escrutar con mucho cuidado para proteger mi producto, que es lo que pasa en cualquier mercado. Entonces, si tienes un mercado libre de ideas, en donde las recompensas fluyen naturalmente al que tiene el mejor producto epistemológico, es decir, el que tiene la teoría que explica mejor lo que está pasando, ¿no? La gente va a competir libremente por estas recompensas y cada quien individualmente va a sentir un incentivo muy fuerte a encontrar problemas en la teoría del prójimo. Y eso es bueno para el prójimo, porque le das la oportunidad de tener una mejor teoría. Aunque le duele en el ego, en realidad científicamente estás colaborando con él, estás encontrando defectos en su teoría. ¿Quién no quiere que le digan que hay un defecto en su producto para que lo quite? Claro, ¿no? Entonces todos en realidad estamos cooperando unos con otros para mejorar nuestros productos. Y en esta articulación social, lo que producimos es un sistema darwiniano que va desechando aquellas hipótesis que no están teniendo éxito explicando el universo. Esto que acabamos de describir, que es la ciencia como un sistema darwiniano que desecha hipótesis inferiores, es la razón de que los posmodernistas se equivocaran cuando dijeron que la ciencia era un discurso como cualquier otro. No,
Sí es cierto que como cualquier otro discurso, la ciencia tiene una gramática, eso sí es cierto, pero la gramática de la ciencia es muy especial y produce con esas reglas este sistema darwiniano que tiene como consecuencia que los modelos que va produciendo, que va editando a lo largo del tiempo, se van volviendo cada vez más predictivos de la estructura futura del universo. Eso es particular, ninguna otra discurso puede hacer eso, solamente la ciencia. Entonces, si es un discurso, como cualquier discurso, tiene una gramática, totalmente cierto, pero esa gramática es muy especial y produce consecuencias que ningún otro camino epistemológico produce. Me encanta. Y justo esto se conecta perfecto con dos puntos que quiero hacer. Cuando Derrida, por ejemplo, hablaba de la democracia, él hablaba de democracy to come. Decía, la democracia no existe. O sea, sí tenemos sistemas democráticos, pero la perfecta democracia no estamos ahí. Siempre la democracia está por llegar. Caminemos hacia ella. Y eso me gusta, porque no decimos ya tenemos votaciones, entonces ya hay democracia. No, sigue habiendo muchísimas asimetrías y problemas. Entonces, Pero me nos, gusta eso que habla hacia apuntando hacia, estamos caminando en esa dirección y siempre la democracia perfecta, la democracia platónica, el mercado perfecto, todas estas ideas siempre son aspiracionales y caminamos hacia ellas. Y me gusta tú también porque dices, estamos en pañales en todo lo que estamos haciendo y no tienes prisa, o sea, literalmente sabes que tú no lo vas a ver en tu vida de que llegues a cumplir 90, 120 años, no lo vas a ver, pero eso no nos quita el hecho de que ahí estamos caminando y está perfecto, porque esto es algo muy grande que nos rebasa a estas generaciones que a veces queremos tenerlo todo resuelto aquí antes de morir. sí, yo creo que yo estoy a favor de lo que tú recomiendas y que tú derivas como interpretación de lo que dijo Derrida. Solo que yo prefiero expresarme de una manera distinta. A mí no me gusta expresarme de forma esencialista, diciendo que no hay democracia y nunca va a existir y tenemos que tratar de acercarnos, pero no puede haber democracia. A mí, porque ni siquiera sé cómo la está definiendo. Entonces, y quizá yo no defino la democracia así. Entonces, yo prefiero simplemente hablar de procesos evolutivos y de lo que implica evitar una guerra civil y una nueva opresión. Entonces, ¿qué es lo que nos permite estar siempre editando nuestros sistemas políticos? El libre mercado político. Entonces, mientras tengamos parlamentos y elecciones libres para negociar en ellos nuestras diferencias, no tenemos que hacer guerras civiles, no hay ninguna necesidad, podemos hablar unos con otros en nuestros parlamentos, produciendo grupos de presión que tienen más o menos apoyo popular y que en proporción al apoyo popular van a tener representación en los órganos que determinan la vida institucional de nuestros estados. Mientras eso sea cierto, podemos en paz, sin sacar las pistolas, negociar qué otros cambios institucionales queremos hacer, porque el proceso de edición de los sistemas democráticos es eterno. Siempre podemos inventar nuevos arreglos institucionales para seguir tratando de solucionar los problemas de la vida social humana, porque lo que se propone lo que yo llamo la civilización semitista, que tiene 4.300 años y que nace con Sargón de Akkad y que continuamos en ella, lo que se propone esa civilización es que nadie sufra. Obviamente hay distintas formas de sufrimiento que son inevitables. Si hay algún accidente y te cayó una piedra sobre tu coche en la carretera, bueno, pues no todo el sufrimiento se puede evitar, pero mucho sufrimiento sí se puede evitar. Hay mucho sufrimiento innecesario que los humanos causan unos contra otros cuando hacen la guerra, cuando oprimen a la gente, cuando destruyen un sistema de salud, etcétera. Hay muchas formas de sufrimiento que son totalmente innecesarias, que no son una consecuencia obligada de estar vivos, ¿no? Como quizá alguna enfermedad para la cual sí de plano no hay cura o un accidente. Pero inclusive las cosas que son inevitables, como las enfermedades y los accidentes, pueden ser reducidos a probabilidades muy, muy bajas si vivimos en sociedades que están organizadas alrededor de la reducción del sufrimiento. Porque entonces, en vez de gastarnos el dinero en armas, nos lo podemos gastar en mejores medidas de seguridad, mejores sistemas de construcción para que los edificios no se caigan, para que resistan mejor los huracanes, para que haya mejor acceso a nutrición y la gente no padezca sistemas inmunes débiles, etcétera, ¿no? Entonces, estamos en una civilización semitista
cuyo objetivo civilizacional es reducir el sufrimiento, y hemos descubierto con la invención de las democracias modernas que podemos producir sistemas parlamentarios para la participación ciudadana en los cuales la estructura de las instituciones se puede seguir editando indefinidamente. Pues hagámoslo. Lo que necesitamos hacer es arrebatarle el poder a estas élites que han estado tratando de destruir nuestras democracias, que han estado usando los servicios secretos para corromper nuestras instituciones, ¿no? ¿Y cómo les vamos a arrebatar el poder? Bueno, pues lo primero que necesitamos, como decíamos antes, es que la gente que no es malvada, que está trabajando en todas estas burocracias que están haciendo el trabajo de oprimirnos, se dé cuenta de para quién trabaja, de cómo funciona el sistema, y que tengan y que adopten esta oportunidad de arrepentimiento y dejen de trabajar para la gente que nos quiere oprimir y esclavizar. Y en ese momento se produce la revolución. Es así de sencillo. Entonces, lo que necesitamos es un proceso de comunicación con nuestros hermanos occidentales para producir esta nueva ilustración que urge que florezca. Me encanta. Me encanta. Nada más digo una palabra, un concepto y hay una belleza ahí detrás que nos expones. Gracias por compartir, hermano. Aprecio muchísimo este espacio contigo. Es para escucharse varias veces y bueno, sobre todo celebro esta conexión, independientemente de las ideas, esta conexión que se siente así poderosa. Te lo agradezco mucho. Sigamos haciéndolo, porque a mí me están encantando estas entrevistas. Nadie me entrevista conectando los temas que conectas tú, y para mí es una delicia. Entonces, yo no veo ninguna razón para detenernos. Vamos a darle. Vamos a darle. Yo nunca grabo tanto tiempo tampoco y sé que nos podríamos seguir 3 horas más si es que la energía también... No, tranquilo. Sí. Hay un mercado con calma, con calma. Hay gente que sienta oír podcasts muy largos y es un mercado muy grande, entonces no te cohibas. Vamos a ver. No, lo digo porque justo como dices que la escritura nos permite a veces como parar, reflexionar, borrar un poquito. Entonces también así le ponemos un punto y nos regresamos a nuestro editor de textos, lo volvemos a escuchar y sabemos cómo entrar al siguiente párrafo. Buenísimo. Pues muchas gracias. Nos vemos pronto. Bye. Nos encantaría recibir tu retroalimentación de estos podcasts para continuar generando contenidos que te sean útiles e interesantes. Si puedes, déjanos un comentario en la página web victorsaadia.com.